¿Sí están viendo ahí todos? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, a ver, déjame ver. Bueno, entonces, vamos a ver, aquí vemos un gráfico, ¿no? Como decir, tomado un cuadradito de la piel, ¿ya? Y ese va a ser nuestro logo, digamos, de la clase, ¿no? De la clase de dermatología, de todo el semestre de dermatología, va a ser este logo. Es justamente un pedacito de la piel donde vamos a ver que la piel, pues, tiene algunas capas, ¿sí? Las principales capas son la más superficial, la epidermis, la intermedia, que es la dermis, que es la más gruesita, ¿sí? Y la más inferior o la más profunda, que podríamos decir que es la hipodermis o el tejido celular subcutáneo. Vemos también que en la epidermis prácticamente solo lo que vemos son células, mientras que en la dermis ya vemos, aparte de unas células que están aquí, también vemos que hay otras estructuras como red de vasos sanguíneos, una superficial, otra más profunda. Vemos que ya hay glándulas, ¿no? Esta es una glándula endocrina. Vemos a la unidad pilosebácea, se llama unidad pilosebácea porque es en el mismo folículo, podríamos decir, en esta unidad, en esta estructura, tanto está el pelo como una glándula sebácea también. Y así también vamos a ver que aquí hay fibras, ¿no? Fibras de colágeno, fibras elásticas, que son las que nos van a dar la resistencia, la elasticidad a la piel. Mientras que la epidermis, que es la capa más superficial, más bien se va a especializar más bien en protección, ¿ya? Y la capa más profunda, que viene a ser como un colchoncito, que va a soportar las presiones y va a hacerle que todas estas estructuras que están por encima, se protejan cuando se ejerza una presión sobre la piel, ¿ya? Entonces, bueno, todo esto vamos a ver. Entonces, para esto vamos a empezar desde cómo se formaron. ¿Qué estructura es para ustedes esta? A ver, vamos a hacerle participar a Melanie Bautista. ¿Se encuentra? Sí, Doc, buenas tardes. A ver, ¿qué es para ti esta? La mórula. Exactamente, es una mórula. Entonces, ¿cómo se forma la mórula? Cuando ya es fecundado, ¿verdad? Cuando ya sucede la fecundación, se comienza a dividir, ¿no es cierto?, en células así rápidamente, ¿ya? Y se forma, y cuando ya hay muchas células, se llama mórula. Asimismo, este aspecto como de mora, por eso se llama mórula, ¿ya? Entonces, esta mórula va sufriendo transformaciones, y si vemos que están como cubierta de algunas células, ¿no? Estas células luego tienen invaginaciones, esta formación tiene invaginaciones que les llamamos yemas, ¿ya? En un principio porque es como que solo una formación pequeñita, una parte pequeñita se invagina, ¿ya? Y va a formar esta otra, digamos, como una doble capa interna y viene a ser la otra externa. Entonces, en esta capa externa, esta es la que se va a llamar el ectodermo, y la parte que se hizo interior se va a llamar endodermo, y la parte intermedia es el mesodermo. Y aquí tenemos vamos a hablar ahora de lo que viene del ectodermo, que es la epidermis. La epidermis es la capa más superficial, como les había indicado en nuestro logo, que es la capa más superficial de la piel. Y ven que hay algunas hileras de células, ¿ya? Algunas hileras de células desde la más profunda hasta la más superficial. Y si ustedes se dan cuenta, cómo van cambiando, ¿no? Cómo van cambiando. La más profunda son células cilíndricas, y a medida que van avanzando en la superficie, van exteriorizándose, van aplanándose, se hacen como poliédricas, después como romboidales, y después más planas, y al final van perdiendo el núcleo, ¿ya? Y de ahí se forma, ya cuando se forma la queratina, y luego son las células de descamación. Entonces, a partir del ectodermo se forma la epidermis, que ya viene a ser al inicio del segundo mes, que proliferan y forman una capa protectora, que es la capa superficial de este epitelio, ya que son las células
aplanadas que estábamos viendo hace un momento y que reciben el nombre ya embriológicamente de peridermo. Todavía no es la piel como habíamos visto anteriormente, sino que les estaba presentando que así es la piel para que luego pensemos cómo se formó a partir de estas células aplanadas que se llama peridermo. ¿Ya? El conjunto de esta capa, pues hay su proceso, justamente su función es la queratinización, o sea, formar células que son en realidad queratina. ¿Ya? La queratina es una proteína que es justamente el producto final de los queratinocitos. O sea, el objetivo de los queratinocitos al final es formar la queratina. Esa es la queratinización. Entonces, a medida que van haciéndose más superficiales y se van formando nuevas células en la capa profunda, y a medida que van pasando hacia la superficie, se van queratinizando, ¿no? Y esta es una descamación continua que tenemos en la piel, siendo las últimas células sustituidas pues por las que van viniendo desde la capa basal, ¿ya? Entonces esta vendría a ser la capa basal, que son las células cilíndricas que habíamos visto. No sé si vamos a regresar a esta lámina, a esta figura, donde vemos que la capa más profunda son células cilíndricas, y estas son las que van a dar origen a todos los queratinocitos. Estos son los queratinocitos, que son una de las clases de células que hay en la epidermis. Entonces, en la parte profunda, o sea, en la capa basal, se encuentran estos. Perdón, un ratito, discúlpeme por favor, ¿sí? Hijita, párame. Sí, estoy en la clase. Ajá, ya. Perdón. Entonces, tenemos otras células, y son células dendríticas. Dendríticas, que son las que tienen estas dendritas, ¿no? Como todas las células nerviosas. Este es un melanocito, que su función es producir la melanina, ¿ya? Que es la que va a dar el pigmento a la piel, ¿ya? Entonces, sus dendritas justamente su función principal es distribuir la melanina a las células. Entonces, cada melanocito aproximadamente se ocupa de unos 10 queratinocitos basales en donde va a depositar la melanina. Entonces, esta es una de las células que provienen, en cambio, de la cresta neural, no del ectodermo. Ahora, del mesodermo viene la dermis. La dermis es la segunda capa de la piel, la que está más profunda que la epidermis. La epidermis es esta capa que es moradita, ¿ya? Y que, si ustedes ven en relación con la dermis, es mucho más delgada. La dermis es más ancha porque tiene ya muchas estructuras, como vimos en la primera lámina. ¿Se acuerdan cuando vimos ese pedacito de piel que estaba muy esquemático, donde les enseñé cuáles son las capas? Entonces, la epidermis, que viene del ectodermo, es delgadita en comparación con la dermis, que ya es muy gruesa, porque aquí hay muchas estructuras, además de células, varias estructuras. Y esta proviene del mesodermo. Entonces, aquí en la dermis, esta ya es una foto histológica. Esto ya es como nosotros vamos a ver la piel en el microscopio. Y pues aquí vamos a ver que tiene ciertas prolongaciones como deditos. Estos, no sé si alcanzan a ver cómo señalo con el cursor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, estas prolongaciones de la dermis, que es como que se meten en la epidermis, se llaman papilas dérmicas. Papilas dérmicas, ¿ya? Y todo lo que está de la epidermis, que más bien es como que está entre cada papila, se llaman crestas interpapilares, ¿ya? Entonces, toda esta parte de la dermis que se encuentra con las papilas se llama dermis papilar. Y la parte ya donde ya no tiene nada que ver la epidermis, ¿sí? Donde está, ya si incluso ven células más gruesas, ¿ya? Estas
es la dermis reticular. La dermis papilar es la parte más superficial de la dermis y la dermis reticular o estrato reticular de la dermis es la parte más profunda donde se ven ya células de colágeno, de elastina. Aquí vemos un vaso sanguíneo inclusive, ¿ya? Y inclusive también están las estructuras nerviosas. Ahora, en la dermis tenemos células fusiformes que se convierten luego en fibroblastos. Los fibroblastos son las células que ya las tenemos ahora, pero cuando están recién en formación son unas células fusiformes que todavía son precursores de los fibroblastos. Estas fibras que se llaman precolágenas porque son las que van a dar lugar a las fibras de colágeno y se forman entre el cuarto y entre segundo y cuarto mes de la vida, o sea, entre unas 4 y 8 semanas de vida intrauterina, ¿ya? Y ahí se forman las fibras precolágenas. Y la formación de las elásticas es al 6º mes. Y continúa su proceso hasta después del nacimiento. Ahora vamos a ver las estructuras que forman parte de la piel también, o sea, los anexos cutáneos. En este caso vamos a ver el pelo. El pelo es una estructura que, si ustedes, perdón un ratito, si ustedes se dan cuenta que la epidermis está aquí, ¿ya? Y se realiza una como invaginación de la epidermis, y a pesar de que ya se encuentra en la parte de la dermis, pero está cubierta por células epidérmicas, ¿ya? Y este vendría a ser cómo se forma el pelo. Aquí se invagina la dermis y hay un grupo de células que forman aquí ya la raíz del pelo y de ahí se va a formar el pelo. Entonces aparecen estos al 3er mes de vida intrauterina. Se forman estas yemitas que lo que habíamos dicho que son como grupos de células que van como invaginándose, como metiéndose desde la epidermis hacia la dermis, y estas yemas de células epiteliales descienden y van a rodear un grupo de células mesenquimatosas, ¿ya? Que son células de la dermis y que van a formar ya la raíz del pelo. Los primeros pelos casi siempre son delicados, son muy delgaditos, casi no tienen color y es con lo que nacen a veces los niños y que se llama lanugo. Y luego ya crece, se forma la médula, que es la parte interna del pelo, pero al principio no tienen médula. Otro anexo que tenemos nosotros es las uñas, ¿ya? La uña es una estructura que de pronto, ¿para qué creen que sirve la uña? A ver, vamos a ver, vamos a preguntarle a Frank Montenegro. La uña podría servir como protección. ¿Protección de qué? Supongo que, bueno, lo que he escuchado es que hay bastantes fibras nerviosas a nivel de los dedos, entonces tal vez por ahí, doctora, pero no estoy muy seguro. Pero sí, muy bien. Muy bien, ¿sabes qué? A veces también nosotros, eso se llama sentido común, lo que tú estás diciendo, ¿no? Quizás no lo leíste, pero te imaginas, ¿no es cierto? Que como hay tantas estructuras nerviosas a nivel de los dedos, de las yemas de los dedos, entonces imagínate si no tendríamos las uñas, de pronto nos toparíamos en algún lado y simplemente tendríamos mucha sensibilidad, ¿no? Justamente una de las funciones de la uña es la protección de las partes terminales de nuestros dedos, ¿sí? Ya, muy bien, Frank. A ver, dime, María Soledad Chumania, ¿qué otra función tendrán las uñas? Tal vez para no, creo que no. O sea, además de protección. Sí. ¿Para qué utilizas las uñas? Cuéntame. Para rascarme. Bueno, sí, también. Imagínate, cuando a alguien le pica algo, ¿con qué primerito? No va a coger algún lápiz, no va a coger nada. Primerito
te vas y te llevas la mano donde te pica. Sí, claro, es otra función también de las uñas, sí. Bueno, otra función muy importante, todavía no estamos estudiando fisiología, pero quiero que ustedes solamente, quiero que piensen sobre la importancia que tiene cada una de estas estructuras. Entonces, otra función que es importante también de las uñas es la motricidad fina. Sí se han dado cuenta que a veces para coger algo muy chiquitito, muy finito, no haces con las yemas, sino con las puntitas de las uñas. Entonces es motricidad fina también, ¿ya? Para eso también sirven las uñas. Ok. Bueno, aquí vemos que vemos las uñas, que también se llama, a toda la uña se la llama placa ungueal o plato ungueal, ¿ya? Y todo este aparato ungueal que se llama todo es, o sea, sobre donde se asienta la uña, ¿ya? Y todo lo que está alrededor se llama aparato ungueal. ¿Por qué razón? Porque no es solita la uña, pues la uña también tiene estructuras aledañas, como por ejemplo, estas ranuras que se forman entre la uña y la piel se llaman pliegues. Pliegues laterales, y acá es el pliegue proximal de la uña. El distal no hay porque no hay pliegue, sino que es el borde libre de la uña, este de acá, ¿ya? Esta todo es el plato ungueal o placa ungueal, ¿ya? Y debajo de la uña se encuentra el hiponiquio y, ay, perdón, y entre el pliegue proximal y la uña se encuentra el eponiquio, el cual está cubierto por esta carnosidad, podríamos decir, que une al pliegue proximal con la uña y que se encuentra casi adosado a la uña y se llama cutícula. La cutícula es una parte de protección, como una puerta que no va a dejar entrar nada a este pliegue proximal. Por eso no es bueno, por ejemplo, cuando se cortan la cutícula, porque se queda desprovisto y por eso puede ser que muchas personas de pronto ahí se deforman o comienzan a entrar microorganismos como hongos, bacterias, ¿no? Que pueden infectar o causar procesos infecciosos, pero esta cutícula cumple también un papel de protección para la matriz ungueal que se encuentra en esta zona. En esta zona se encuentra la matriz ungueal, miren, aquí vemos un corte lateral y la matriz ungueal se encuentra por detrás del pliegue proximal, ¿ya? Matriz. Y la matriz o la raíz de la uña, ¿ya? Y vemos que la uña está más o menos cerca de la falange distal. Bueno, entonces, ¿a cuándo se desarrolla la uña? Comienza su desarrollo a las 10 semanas. Primero en las manos y más tarde en los pies. Las uñas primero aparecen solamente como un engrosamiento de la piel, ¿ya? Que luego a la 14ª semana ya va formando, dando forma a la uña y ya vemos que ya también se forma una matriz ungueal que es la que va a dar lugar a la uña, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver otro anexo que es la glándula sebácea. La glándula sebácea, a ver, como su nombre le indica, ¿qué es la que produce? ¿Qué produce? A ver, Nilbrau Cancela. ¿Mm? Sebo, doctor. Sebo. ¿Y para qué nos servirá el sebo? ¿Mm? Es como un medio de excreción. ¿Cómo? Excreción. Sí, pero ¿para qué nos sirve? ¿Para qué crees que sirve? Para Ajá, lubricación de la piel. exactamente, para lubricación de la piel. Muy bien. Ya, entonces, por eso es importante la glándula sebácea, porque es es un medio de lubricación natural de nuestra piel. Aquí vemos solamente un esquema celular, ¿no? Que asimismo sucede una invaginación del epitelio, ¿sí? Una invaginación
y después aquí se forma ya, aquí está la raíz digamos, el fondo del saco de la glándula, y vierte su contenido a través de este conducto excretor, y aquí está el sebo que se va regando hacia la superficie, ¿ya? Realmente la glándula sebácea forma parte del complejo folículo pilosebáceo que les hablaba hace un momento, ¿ya? El pelo no se encuentra solito en el porito, ¿ya? Digamos que este folículo, este agujerito, digamos así, este folículo, ¿ya? Se llama folículo pilosebáceo o complejo pilosebáceo. ¿Por qué razón? Porque no solamente aquí se encuentra el pelo, sino también aquí se encuentran, miren, esta es una glándula sebácea, y aquí también vierte su contenido una glándula sudorípara apocrina, porque las glándulas sudoríparas ecrinas no vierten su contenido en el folículo, sino van directamente a la superficie de la piel. Esa es la diferencia entre la glándula sudorípara ecrina y la apocrina. La apocrina vierte el contenido en el folículo pilosebáceo y la ecrina vierte su contenido directamente en la superficie de la piel. ¿Sí han entendido? Sí, doctor. Bueno. Sí. Entonces, ¿cómo se forman las glándulas sebáceas? Asimismo, se forman con brotes que están a los lados del folículo piloso, se desarrollan a partir de una cavidad, como habíamos visto, que se comunica con la superficie la superficie más del folículo pilosebáceo. Las glándulas sebáceas presentan una mayor actividad al nacer, que involucionan en el periodo neonatal y van luego aumentando su actividad, y en la pubertad está su máxima expresión, ¿no? Aquí vemos un esquema donde, déjame ver cuánto tiempo nos falta para... tenemos una media horita, ya. Aquí vemos un esquema donde vamos a ver como una secuencia, ¿no? Cómo se van formando a través de las semanas de gestación. Vemos que a las 4 semanas solamente hay una capita de células, y en el resto hay células mesenquimatosas indiferenciadas que todavía no tienen ninguna diferenciación, no se forma nada. A las 5 semanas ya vemos que van aumentando las capas, ¿sí? A las 12 semanas vemos que ya se forma la yema, una yemita aquí, y ya comienza a formarse la queratina, ¿ya? ¿Sí? Y a nivel de la dermis, ya estas células mesenquimatosas van adquiriendo ya van especializándose en tejidos de colágeno. A las 14 semanas ya la yema ya está invaginada, ya está prácticamente ya formándose el bulbo. A las 16 semanas ya vemos que también ya hay una capa córnea un poco más gruesa, ya la capa de la epidermis ya está con muchas líneas, muchas hileras de células, y ya vemos que ya está formado prácticamente el folículo. Ya aquí está la raíz del pelo y vemos ya el pelito aquí en crecimiento. Todavía no sale a la superficie, pero ya está en crecimiento. Ya a las 20 semanas, o entre las 16 y las 20, vemos que se forma una yemita, ¿sí? Ya, y esto es ya de la glándula sudorípara en desarrollo, que ya a las 20 semanas ya se forma aquí ya una zona ya elongada, que ya va a formar parte de la glándula sudorípara. Aquí vemos ya entre las 23 y las 28 semanas, vemos ya la glándula sudorípara casi completamente formada. ¿Qué glándula sería esta? A ver, ¿qué tipo de glándula sería esta? Joana Suárez. ¿Mm? ¿Se encuentra Joana? ¿Me escuchan o tal vez no está nadie escuchando? Hola. Sí, No, Se sí le le escucha, estamos escuchando, Sí, se doctor. escucha. ya no está Carolina tampoco. ¿Ah? Yo sí estoy. Carolina.
Sí, presente. Ah, ya. A ver, dime, Carolina, ¿qué clase de glándula? ¿Te acuerdas que hace un momentito expliqué cuál es la diferencia entre las glándulas ecrinas y las apocrinas? Sí, ¿Cuál crees que es esta? Mira, esta que vierte su contenido directo a la superficie, no viene acá al folículo. ¿Cómo se llama esta glándula? una que no vierte. Entonces sería una ecrina. Ecrina, que no se va al folículo, sino que va, mira, directamente a la superficie. Muy bien, es una glándula ecrina. Ujú. Doctora, una consulta. Sí. A ver, usted dijo que si es que vierte alrededor era parácrina y autócrina es así mismo, porque no le escuché ese término, entonces estoy un poco confundido. La autócrina y la parácrina. No dije esos términos. Esos Ajá, términos exacto. no son. No, Son esos no he nombrado. Ecrina y apocrina. nada Nada más. Ah, más. ya, ya. La Ok, gracias, doctora. apocrina es la que vierte el contenido dentro del folículo y la ecrina la que vierte directamente a la superficie de la piel. ¿Ya? Entonces, por Ya, ejemplo, doctora. a través del folículo piloso, pues, de este conducto, sale el pelo, sale el sebo y sale el contenido, el sudor apocrino. ¿Ya? Mientras que la ecrina tiene un conducto solo para ella solita. ¿Ya? Entonces, Ya, doctora. ya por eso, ya, más tarde pues vamos a seguir hablando de los anexos, entonces más o menos quiero para que ustedes se den cuenta cómo se han formado, ya hasta, más o menos hasta los 7 meses, ya se tiene el pelo, ¿sí? Ya se tiene las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas también, y miren, aquí están ya todas estas células mesenquimatosas que no tenían ninguna ya especialización. Ahorita ya se han formado los vasos sanguíneos también. Ya aquí hay vasos sanguíneos que están nutriendo el pelo. Y están, miren, hasta ya se ha formado el músculo erector del pelo, que ese es el que nos hace poner la carne de gallina, los pelitos parados, ¿sí? Este es el músculo erector del pelo. Y ya también se han formado el tejido celular subcutáneo. Ahora, esta es una toma real de un segmento de la piel, ya, esa es de una biopsia, podríamos decir, en la cual vemos pues que la epidermis es esta parte rosada oscuro, ¿sí? Esta rojita vendría a ser la capa córnea, o sea, ya los queratinocitos ya que se han formado en queratina, ya así vemos que aquí ya no hay células, ¿sí? Perdón, no hay células, no hay núcleos celulares. Acá todavía las células tienen núcleos, pero aquí ya no, esta ya es queratina pura, ¿ya? Y aquí vemos, este es un esbozo de un folículo pilosebáceo, pero el corte no está rectito, ¿no? Pero aquí está ya el bulbo piloso, pero no, en el corte no se ve que el pelito sale, ¿no? Porque está corto. Y aquí vemos una glándula sebácea que está desembocando en el folículo piloso. Aquí vemos, esta vendría a ser, aquí vendrían a ser la dermis papilar más superficial, la dermis reticular más profunda. Y aquí todos estos que se ven, estos glóbulos blanquecinos, es la hipodermis o la capa grasa, de la grasa subcutánea. Bueno, la piel normal está constituida por 3 zonas, por lo tanto, la epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿no? Entonces, en la epidermis, como veíamos que es solamente celular y hay algunas clases de células, ¿no? Que ya las vamos a ver ya mismo. La dermis, que es ya la segunda capa o la capa intermedia de la piel, donde hay muchas estructuras, y la hipodermis, que es la capa donde encontramos tejido graso o tejido celular subcutáneo. Esta es la epidermis en ya agrandada, este cuadradito está agrandado, en el cual vemos diferentes capas. Esta es la capa córnea, estas son las células escamosas, estas son las células basales, las más moraditas, que son las más cilíndricas, podríamos decir. Es un melanocito que es el que está abarcando y produciendo o distribuyendo la melanina a las células de las capas más profundas de la piel.
Entonces, las células de la epidermis, hay las células no dendríticas, que son los queratinocitos, y las células dendríticas. Entonces, en la capa córnea vamos a ver todas estas clases de células, ¿no? Estas capas, digamos así. El estrato basal, que es una sola fila el estrato basal. Son las células cilíndricas, en el cual se encuentran, entre ellas están los melanocitos, ¿no? También encontramos células de Merkel, que son unas células que todavía no tienen un papel específico, no se ha encontrado un papel específico como de función en la piel, que más tarde, bueno, vamos a ver ya cuando encontremos las funciones de la piel, y las células de Langerhans. Estas tres células son células dendríticas, células de Langerhans, células de Merkel y el melanocito. Las otras células que son los queratinocitos, todos estos son queratinocitos. Estos son células no dendríticas, o sea, no nerviosas, ¿no? Estas no vinieron de la cresta neudal, sino del ectodermo. Y vamos a encontrar la capa más profunda, que es la capa basal, que es una sola hilera de células, y después viene ya el estrato espinoso, el estrato granuloso, que es ya las células que se encuentran con gránulos de queratohialina adentro, por eso se llama estrato granuloso, y el estrato lúcido, donde ya se han perdido los núcleos, ¿sí ven? Y de aquí es un paso ya de aquí prácticamente ya se forma el estrato córneo. Estas son las capas de queratina, que es la proteína que se produce a nivel de la piel. Ya, y abajo de la epidermis está la dermis, ¿no? Bueno, la capa córnea son células sin núcleos, el grosor varía de acuerdo al sitio, como habíamos hablado, que la capa más gruesa, ¿dónde se encuentra? En la planta de los pies, ¿no es cierto? Y aquí en la capa lúcida se identifican en los sitios donde la piel es más gruesa también, en las plantas y en las palmas, solamente ahí se ve esta capa lúcida. Y la capa granulosa, que son todos los queratinocitos que ya no son cilíndricos, sino que ya tienden a ser menos altos, y está formado por células romboidales que tienen gránulos de queratohialina, ¿ya? Y su grosor depende también de la capa córnea. La capa espinosa es las células poligonales que se encuentran ya debajo de la capa granulosa, que ya no tienen todavía los gránulos de queratohialina, o sea, todavía no forman la queratina, y sirven como medio de unión entre ellas y a la vez con las capas adyacentes. ¿Ya? Y la capa basal, que está formada por una sola hilera de células cilíndricas, y en este estrato se encuentra la melanina, cuya cantidad varía de acuerdo al tipo de piel. Los queratinocitos, pues, producen principalmente la queratina por todo un mecanismo aparte, puede ser el alfa-interferón, las prostaglandinas, factores estimulantes de colonias, el factor activador y derivado de células epidérmicas. Entonces aquí, miren, tenemos un queratinocito, ¿ya? Que su principal función es formar la queratina. Y las células dendríticas, que son los melanocitos, las células de Langerhans, y aquí en las células indeterminadas están las células de Merkel, que se llaman indeterminadas porque no tienen una función específica, ¿no? Este es un melanocito con sus prolongaciones que se llaman dendritas, y aquí están los melanosomas, que son los que contienen los gránulos de la melanina. Entonces ellos vierten un melanosoma y se libera la melanina. Como toda célula tiene otras estructuras como el aparato de Golgi, las mitocondrias, el núcleo, el retículo endoplásmico, como toda célula. Los melanocitos se llaman también células claras o de Mason. A nivel de la capa basal se encuentran como células de un citoplasma claro. El núcleo es pequeño y oscuro. Se encuentran intercaladas entre las células basales y, como habíamos hablado, que aproximadamente vierten la melanina para cada melanocito a 10 células basales. Las proyecciones dendríticas permiten el paso de la melanina a los queratinocitos. O sea, para eso sirven estas proyecciones, ¿no? Esta es una célula de Langerhans que, si podemos ver que sus proyecciones no son tan
prolongadas, podríamos decir así, como los melanocitos. Y aquí tienen, en cambio, este sí tiene un núcleo grande, tiene también aparato de Golgi, retículo endoplásmico, como toda célula. Pero esta célula, ¿qué función tiene? Tiene una función específica inmunológica, y esta se origina en la médula ósea. Se ubican en las zonas suprabasales de la epidermis, o sea, por encima de la capa basal, generalmente se encuentran las células de Langerhans, y constituyen del 2 al 4% de la población epidérmica total. No son muy numerosas, y su función principal es la presentación de antígenos, o sea, esta es la que nos da la función inmunológica en la piel, es la que reacciona o la que da la alerta, podríamos decir, cuando se presenta un antígeno en nuestra piel. Ella es la que produce la alerta para que se produzca la reacción inflamatoria, para que se inflama la piel, ¿ya? Sí entienden, ¿verdad? O sea, mediante esta célula despierta el sistema inmunológico, que es el que se va a irritar la piel, se va a inflamar, ya sea por alergias, ya sea por alguna agresión inflamatoria solamente, pero esta es la que va a dar la respuesta inmunológica. Ahora, la unión dermoepidérmica, miren, esta es la epidermis y esta es la dermis, ¿ya? Entre estas dos es muy importante una capa que se llama unión dermoepidérmica. ¿De qué está conformada? Pues bueno, ya vamos a hablar de qué está conformada, pero esto no es solamente algo que solamente le vamos a decir la unión, o es solamente la unión entre la epidermis y la dermis, sino que es toda una estructura. Aquí vemos las capas para repasar: la capa córnea, la capa granular, que es donde están los gránulos de queratoialina, acuérdense, la capa espinosa, que son las células que son poliédricas, la capa espinosa es esta, la capa basal, que es esta única fila de células que son ya cilíndricas, y más abajo está la dermis. Pero entre estas dos estructuras está la unión dermoepidérmica, que está formada por tanto la membrana plasmática de las células, una lámina lúcida, una lámina densa, y la zona densa sublaminar, y una zona basal subepidérmica. A ver. Bueno, esto no es necesario que se aprendan todo lo que conforma la unión dermoepidérmica, pero sí es importante que tengan presente que esta unión dermoepidérmica es muy importante. ¿Por qué razón? Porque justamente es la que va a ser parte de esta barrera, que es la función barrera de la piel. Por la piel no entra y salen estructuras, ni salen microorganismos, ni sale ninguna cosa tan fácilmente como del exterior al interior o del interior al exterior de la piel. Porque miren, todas estas capas forman la unión dermoepidérmica, y para pasar algo de la dermis a la epidermis tiene que atravesar todas estas capas. Para pasar de la dermis a la epidermis igual. Entonces no es tan fácil que traspasen sustancias desde el interior del organismo hacia el exterior, ni del exterior hacia el interior. Entonces aquí, ahora vamos a ver la dermis, que la dermis, pues, como habíamos hablado, estas prolongaciones de la dermis hacia la epidermis, ¿cómo se llaman? A ver, Evelyn Pillajo. Las papilas. Papilas dérmicas. Muy bien, papilas dérmicas, Evelyn. Doctor, yo tenía una pregunta. Dime. En cuanto al estrato disyunto, ¿cómo funciona? ¿El qué? El estrato disyunto. ¿A qué te refieres? No sé si está bien. Es que, no sé si yo una vez leí que el estrato córneo también estaba unido al estrato disyunto, pero no sé si estoy bien o estoy confundida.
Sí, no sé a qué se refiere realmente. No sé si es que le están dando otro nombre a algo, pero no sé. Mejor eso revisamos para la próxima, ¿ya? Revísele bien y después me haces Ya. bien la pregunta, ¿sí? Ya, entonces, ¿cómo se llaman en cambio estas estructuras del epidermis que bajan hacia la dermis? Papilas dérmicas. No, las papilas son las de la dérmicas, la de la dermis que va hacia la de epidermis. Eso es papila dérmica. Yo digo la epidermis que baja hacia la dermis, o sea, lo que está entre las dos papilas. ¿Cómo se llama? ¿Cresta epidermis? Es las Crestas crestas, dérmicas. dijo Cresta doctora. epidermis. Crestas interpapilares. Acuérdense que está entre las papilas. Entonces, esta es una cresta interpapilar. ¿Ya? Entonces, esta superficial es la dermis papilar y más profunda la dermis reticular. ¿Ya? La dermis está constituida por tejido conectivo, la sustancia fundamental y células también que pueden ser las de colágeno, células elásticas. El tejido conectivo está formado por fibras colágenas, elásticas y fibras reticulares. ¿Ya? Las fibras de colágeno son las más numerosas. Su disposición y grosor depende del nivel donde se encuentran, porque hay zonas donde van a hacer la piel más gruesa, por ejemplo, en la espalda, ¿ya? Pero hay otras zonas donde va a ser muy delgadita, como por ejemplo en las axilas, ¿no? En la dermis papilar son delgadas. En la dermis reticular son más gruesitas estas fibras de colágeno, ¿no? O sea, mientras está más superficial son más delgaditas y mientras está más profunda son más gruesas. Las fibras elásticas, en cambio, su grosor, un ratito, ¿sí? No le puse en silencio, perdónenme, por favor. Ya, bueno. Ya, el grosor de las fibras elásticas también dependen de la localización. Tenemos zonas que son más elásticas que otras, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay zonas donde, zonas como por ejemplo, en el dorso de las manos, por ejemplo. Si nosotros nos levantamos la piel, si ven que se estira fácilmente, ¿no? Ahí hay bastantes fibras elásticas. Pero en zonas donde más bien no se estira mucho la piel, vemos que más bien ahí hay menos fibras elásticas. Las fibras elásticas son delgadas en la dermis superficial y asimismo más gruesas en la dermis profunda. Es igual, más o menos parecido a las fibras de colágeno. En la dermis papilar configuran un plexo. Miren, se hace como una red, ¿sí ven? Ya, y las fibras reticulares que son un tipo especial de fibras, ¿ya? Estas también forman como una red específicamente más propiamente llamados, que ahí tienen una parte de fibras de colágeno también. El folículo pilosebáceo, como ya habíamos hablado, entonces ahorita es como un repaso, ¿ya? Miren, esta es la epidermis y asimismo se va como metiendo hacia la dermis, miren que aquí ya es la dermis, pero se va metiendo hacia la dermis para formar el folículo pilosebáceo. ¿Por qué se llama pilosebáceo? Porque en esta invaginación del epidermis se encuentra tanto el folículo, tanto el pelo, como la glándula de sebo. ¿Ya? Por eso se llama folículo pilosebáceo o unidad pilosebácea también. ¿Ya? Y esto se encuentra más o menos a nivel de la dermis. Sin embargo, el recubrimiento es epidérmico. ¿Ya? Bueno, esa es para hoy. Déjenme ver ya con las justas. Entonces, no sé si tienen alguna preguntita para antes de despedirnos. Sí, doctora. A ver, Dijo que, sí. doctora, disculpe, que el lanugo, a diferencia del pelo ya desarrollado, la diferencia era la médula, pero no sabía a qué se refería, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuándo se desarrolla eso? Ya, la médula se desarrolla ya después del nacimiento, ya se va formando, como decir, el cuerpo del pelito, la parte interna del pelo. Ah, ya, doctor. ¿Ya? La parte interna del pelo, la que le da el cuerpo al pelo, ¿no?
no solamente como el revestimiento, ¿ya? Muchas gracias. Ya, ¿qué les doy otra pregunta? Yo, doctora, Sí, dime. no sé si más adelante vamos a tocar el tema sobre alopecia. Claro, pues eso no podemos dejar ese capítulo, es muy importante. Ujú. Gracias. Sí, a ver, mm, no sé, ustedes no tienen el sílabus, me dicen, ¿no? Ya, bueno, No, voy a ver doctor. si les paso el sílabus para que vean todos los temas que vamos a ver, ¿ya? Y si es que hay algún tema que quisieran verlo y podemos nosotros en algún momento, aunque sea topar unos 10 minutos, 15 minutos de algún tema específico que quisieran toparlo y que no esté en el pensum, porque realmente el pensum antes era súper largo y había que tener toda velocidad y realmente era como que no podías concentrar el conocimiento en algunas cosas porque se veía demasiado al apuro, porque es demasiada materia. Ahora se hizo un sílabus con menos temas, pero como los temas más específicos. Pero lógicamente la alopecia es un tema muy importante y muy frecuente sobre todo, ¿no? Entonces sí lo vamos a ver en algún momento. Pero si ustedes quieren ver algún otro, yo les paso el sílabus para que de pronto y al final lo veríamos, ¿sí? Melanie, tú tienes levantada la mano. Doc, perdón, era de antes que alcé la mano. Ah, ya, ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿No? No, Bueno, doctor. verán, entonces para la próxima clase vamos a ver lo que es la fisiología de la piel, o sea, para el martes, ¿no? Fisiología de la piel, o sea, todas las funciones de la piel, vengan estudiando porque vamos, mire, por ejemplo, es importante que vengamos estudiando, no digo que se aprendan de memoria, pero por lo menos que vengan leyendo y así vamos salvando dudas cuando estemos ya exponiendo el tema, ¿ok? Ya vengan estudiando las funciones de la piel y también vamos a entrar a la semiología de la piel, o sea, todo lo que es la historia clínica y ya para después adentrarnos en las lesiones elementales, primarias y secundarias. Entonces, para la próxima vemos fisiología y semiología con las lesiones elementales, primarias y secundarias. Y el día, para el viernes, ya complementamos todo eso porque esto de las lesiones elementales es como algo muy importante que sí quiero que quede bien claro entre ustedes. Así es que estudien porque eso sí vamos a tener que mantener conceptos para después tratar de afianzarlos durante la clase, ¿ok? Muchas gracias, doctor. Me olvidé de... Sí, doc, gracias. Gracias, doctora. Gracias, Bueno, doctor. chicos, entonces hasta el día martes, ¿no? Sí, Pasen doctor. Doctor, bien. hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doc. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Que pasen bien.